Somos los tristes refugiados que a Francia hemos llegado después de tanto luchar. Y en la playa de Suena la voz de un republicano y se escucha un eco en la historia. La melodía de su viaje a Mauthausen narra su vida. Sin que venga Mohamed. Condenados al exilio sin sospechar que meses más tarde vivirían algo peor. Ale, ale. De este pasado oscuro surgen dos historias de dolor y esperanza. Cristóbal Soriano llegó a Mauthausen a los 21 años. José Marfil apenas tenía 19. Ambos comparten la experiencia del exilio, como tantos republicanos que huyeron de Franco. Porque el que no estaba de acuerdo lo mataba. José escribió sus memorias en este escritorio y aún recuerda cuando les obligaron a alistarse en el ejército francés. Y de cómo en 1940 las tropas de Hitler les convirtieron en prisioneros de guerra. Nos encerraron en el vagón y llegamos a Mauthausen el 23 de noviembre. Hasta 300 personas. En la cama eran literas de madera y paja. Cuando entraba al SS, lo primero que miraba eran las cámaras y miraba que una no fuera más alta que la otra. Tenemos que imaginar esto, 6 semanas en los mismos vestidos, trabajando en la cantera, esas condiciones higiénicas que eran un peligro para enfermedades. Tenía sarna porque el ambiente sin lavabo ni nada. Esqueletos vestidos de presos, hombres famélicos, con un peso medio de 28 kilos por la mala alimentación. Te daban un pan así de largo y esto era para 6. Una sopa que era líquida si llegaban los primeros y mejor si llegaba en los últimos, porque el fondo de la sopa estaba más espeso. Era la lucha por la vida. Esta nutrición solamente ha cubierto 1/3 de las calorías que era necesario para los presos para mantener su peso. Y para vivir, había que trabajar, superar estos 186 escalones. 70 metros, un trayecto que recorrían hasta 16 veces al día. Una tarea que no les permitía levantar el vuelo. Estuve a Mauthausen trabajando en la cantera. Yo a la mañana bajaba sin piedras y a la noche teníamos que subir con una piedra para hacer un muro. A veces en el invierno, como estaba todo helado, pues un SS daba un puntapié a uno y uno caía, hacían caer a los otros, ¡pam, pam, pam! Igual ahí se reían de ver que todos íbamos cayendo con la piedra a cuestas. Han visto cómo hacen las carreteras, ¿no? Es un camión que tira un rulo y nosotros éramos el camión que tirábamos el rulo y si uno caía, pues el rulo le pasaba por encima, ¿sabes? Ahí no había perdón. Yo en mi ficha ponía carpintero, me aceptaron, carpintero. Una vez estaba allí, aunque no comiera mucho, pero el trabajo que teníamos era un trabajo ideal cuando mirábamos por las ventanas y veíamos la muerte.
barracas habían, por ejemplo, flores y un grupo de prisioneros, su trabajo era mantener esas flores. En medio del trabajo duro, del hambre y de las torturas, el triángulo letal en Mauthausen. 25 palos al culo. Eso era el castigo más pequeño. Pero no podías quejarte. Te daban. Y tú tenías que contar. 1, 2, 3. Te equivocabas. 1, 2, hasta que llegaras a 25. Recibí de golpes y esto es una caricia pues que estamos viviendo. Es una caricia porque una bala era fácil y al no recibirla pues estábamos contentos. El cabo me dio un empujón y me tiró contra la calefacción y me quemó, me quemé el culo. Y yo con un pañuelo que tuve meaba con mi meado y me lo ponía en la quemadura y eso me curó. Esta cámara de gas, donde es muy difícil entrar a grabar, era la más temida de las 35 formas de morir en el campo. Ellos sobrevivieron, pero muchos, como el hermano de Cristóbal o el padre de José, que fue el primer español en morir, dejaron la vida en aquel Mauthausen maldito. Que estabas trabajando y porque no podías levantar una piedra que te mataban. En algún momento establecieron una clasificación dentro de los distintos campos y Mauthausen estaba considerado como de la categoría más dura, la categoría 3. Los republicanos españoles eran unos 7.000, de los que solo sobrevivieron 2.800. Este memorial en el campo de Mauthausen conserva su recuerdo. Sincero del pueblo, por él inmolasteis vuestra libertad, por él fue vuestro último aliento, pasasteis la vida. Los soldados alemanes te decían, comía, ven, y le decía, dame el gorro. Le dabas el gorro y lo tiraban detrás de ellos. Y luego te decían, ves a buscarlo. Y cuando tú ibas a buscarlo, con el fusil, ¡pam!, te mataban. Varias veces se libró de acabar en el crematorio, donde hoy una llama recuerda a los muertos. Había muchos que a la noche iban y se suicidaban. Se echaban a la lamparilla eléctrica y se cogían. Y yo una vez quise ir a echarme suerte de un amigo. Dice, tú estás chalado, ¿no? Y bueno, estoy aquí para contarlo. Después de 7 años, el 5 de mayo de 1945, el campo de Mauthausen fue liberado. Y yo enseguida me marché, porque tuve miedo de que los SS volvieran. Al levantarse era a golpe de palo. Había una campana que sonaba y los capos enseguida a trastazos nos hacían salir de la cama. Y ese día no hubo nada, un silencio. Y estamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y nos levantamos y nadie se movía. Silencio. Y era que los liberadores ya estaban en el campo y entonces se levantó la alegría. Una alegría que se mezcló con el caos. Los prisioneros destruyeron los símbolos de la represión. José Marfil se quedó 3 meses más ayudando a sus compañeros enfermos y malheridos. Luego se fue a Francia, donde rehizo su vida. Això és la guerra. Al igual que su compañero Cristóbal Soriano. Yo pienso en el campo y llega la hora de levantarse. Y me levanto
y no veo las alambradas ni las torres ni demás, y estoy más contento. Pero no, estás libre. Y respiraba el aire. ¿No me entiendes? Y es porque había pasado la noche pensando en el campo. Aún queda en latín el mensaje principal de esta historia. Sirve de lección a los vivos la suerte de los muertos. Los viejos prisioneros siguen viendo pasar la vida en Francia, aunque siempre que puede, Cristóbal vuelve a pasear por la Barceloneta que la guerra le obligó a dejar. La ciudad de mis amores, qué bonito es pasear por las ramblas de las flores, rodeada de montañas. La ciudad con la que soñaba, mientras sobrevivía en un campo de concentración. Recuerdos al atardecer, con los que saborea su libertad. El músculo duerme, la ambición descansa, un clarín se oye. Peligra la patria, y al grito de guerra los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia.